queremos agradecer la presencia del diputado Walter Félix, que es diputado por Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, y también por el secretario general de Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, el señor Gregorio Chay. Bienvenidos, muchas gracias por haber aceptado la invitación y también por tener la gentileza de haber aceptado correr una hora el programa que estaba para las 3 de la tarde. Diputado Walter Félix, usted, dentro de todo lo que se ha relacionado y lo que también existió que no se ha relacionado, ¿qué nos puede comentar de esa gesta? Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes a todas y todos los radioescuchas. Agradecemos profundamente la oportunidad que se nos da de poder estar nuevamente acá en los micrófonos de Radio Nuevo Mundo. Como ya lo dijo el amigo César del Águila, nos acompaña el secretario general de nuestro partido, el compañero Gregorio Chailaides. Para hablar de este tema tendríamos que decir que, bueno, este es uno de los acontecimientos históricos, digamos, más grandes que ha habido en Guatemala. Creo comparable, por ejemplo, al tema de la firma del acuerdo de paz, ¿verdad? Que culmina todo un proceso, pues, de análisis, que termina todo un proceso de negociación y diálogo entre los distintos sectores del país y que finalmente dan como resultado el 29 de diciembre del año 96 con la firma del acuerdo de paz firme y duradera. Que dicho sea de paso, son dos acontecimientos importantes y que hay compromisos y tareas pendientes de ambos acontecimientos y que ambos tienen casi causas comunes que los generaron, ¿verdad? Hay que decir que la Revolución de Octubre del 44, dentro de sus antecedentes, está lo que ya un poco nos relataba aquí César del Águila, pero evidentemente es el producto de una pugna que se estaba dando, especialmente entre dos fuerzas en el país, ¿verdad? Los terratenientes que defendían el sistema feudal, que había sido impuesto, digamos, después de la colonia y la conquista española, ¿verdad? Y la invasión que sufrimos, pues, en países como Guatemala, y también una incipiente burguesía nacional que estaba surgiendo y que buscaban implantar un nuevo sistema producto del desarrollo que habían tenido las fuerzas productivas, que buscaban implantar un nuevo sistema que es el sistema capitalista. La revolución, hay que decir, como surgió producto de esta pugna, lo que buscaba realmente era el desarrollo, digamos, el desarrollo democrático, pero también hay que decirlo, era un desarrollo capitalista, lo que buscaba era desarrollar el capitalismo y resolver estas contradicciones que se habían dado y permitir que el país tuviera un mayor desarrollo en el concierto de naciones, ¿verdad? Sin embargo, como se da en un momento del predominio del imperialismo norteamericano en nuestro país, ¿verdad? Y hay que decirlo precisamente porque se da en esas condiciones, la revolución y las medidas que van tomando los gobiernos en un primer periodo del doctor Juan José Arevalo Bermejo y en un segundo periodo de Jacobo Arbenz Guzmán, se van tomando medidas que de alguna manera van chocando con ese predominio que tenía el imperialismo norteamericano en nuestro país, ¿verdad? Y obviamente tenía que impulsar, digamos, medidas que afectaban los intereses de Estados Unidos en Guatemala, ¿verdad? Y eso precisamente da precisamente el origen a la invasión en 1954 para derrocarnos. Pero este periodo, que es un periodo democrático burgués, que se fue, por así decirlo, radicalizando, ¿verdad?, en el país, buscaba realmente el desarrollo de Guatemala, buscaba el desarrollo y de alguna manera incluir dentro de ese desarrollo a sectores de la sociedad guatemalteca que hasta entonces habían estado marginados
oprimidos y reprimidos por las dictaduras que en su momento había impulsado Manuel Estrada Cabrera y después Jorge Ubico, ¿verdad? Y que entonces la revolución del 44 viene y abre algunos espacios de participación, ¿verdad? O se conquistan algunos espacios de participación. Claro, ya entra a participar en ese entonces también el incipiente movimiento obrero que se va generando, ¿verdad? Las organizaciones campesinas, estudiantiles, ¿verdad? Y hay que reconocerlo, que hay o que se da la participación de algunos militares con una mentalidad progresista, democrática, ¿verdad? Porque justamente en el relato que nos hacías al inicio aparecen muchos de ellos capitanes mayores del ejército que participan directamente en estos procesos y sin los cuales esta gesta no se hubiese podido dar, ¿verdad? Pero todo eso es posteriormente ahogado por la represión, por la intervención de Estados Unidos que provocó pues abiertamente y el retroceso de muchas de esas conquistas que se habían logrado durante la revolución del 44. Pero, perdón, diputado, dentro de lo que el gobierno de el doctor Juan José Arévalo se dio y dejó, está el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social que persiste, que está vivo todavía. Dejó la autonomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que persiste, que está viva. Dejó los sindicatos, digamos que la sindicalización persiste y está viva. Dejó el Código de Trabajo del 1 de mayo de 1947. Entonces, no todo lo que se hizo en ese gobierno ha muerto. El ICS sigue operando, e inclusive en uno de los medios más leídos, un diario nacional escrito, el lunes 19 de octubre se comentó el 20 de octubre del 44 y resalta, por ejemplo, que lo que sí ha sucedido es que varias de las instituciones que nacieron en ese momento, digamos como el sindicalismo, ahora han tomado rumbos muy diferentes a la conceptualización que en esos momentos se dio. Entonces, de esas instituciones que están vivas, ¿qué nos puede comentar, diputado? Bueno, efectivamente, muchas de las conquistas de la revolución, y hay que decirlo muy claro, sobreviven, pero han sido, de alguna manera, utilizadas, han sido de alguna manera intervenidas y en realidad la visión con que fueron creadas esas instituciones se fueron perdiendo, esa visión se fue perdiendo, ¿verdad? Por supuesto, yo puedo decir, por ejemplo, el ICS, que fue una gran conquista, la seguridad social durante el gobierno de Juan José Arévalo. Sin embargo, nosotros nos damos cuenta cómo el ICS lamentablemente se ha visto envuelto en una serie de escándalos, especialmente ligados a los problemas de la corrupción. ¿Por qué? Porque los gobiernos de turno han aprovechado precisamente el poder para utilizar los recursos del ICS. Por ejemplo, yo podría decir ahorita, ¿cuánto le debe el Estado de Guatemala al ICS? ¿Por qué no se le paga al ICS lo que se le tiene que pagar, producto precisamente de esa seguridad social que tienen que tener los trabajadores? Porque ha habido la intención de desgastar al ICS, ha habido la intención de generar una mala imagen del ICS. Y lamentablemente, todos estos sucesos que se han dado y algunas malas prácticas que han generado, repito, algunas administraciones del ICS, ha dado como resultado que se le vaya generando cierto malestar, ¿verdad? Pero el ICS es una conquista, la seguridad social es una conquista, y que a estas alturas debiera de estar incluso atendiendo a mucha más población de manera eficiente con los recursos que el ICS tiene. Ahora, repito, pero han habido manotazos,
¿verdad? Que se han dado especialmente a las finanzas del ICS. Recordemos en el marco de las investigaciones de la CICIG, el último, de los últimos escándalos, el ICPISA, la compra sobrevalorada de las medicinas. Ahora mismo, yo podría decir, desde el Congreso de la República, ha habido la intención de ver cómo se revierten ciertos programas del ICS, precisamente porque programas como, por ejemplo, el de la compra de la medicina, da mucha plata. Y hay quienes quisieran, pues, que sus laboratorios fueran los que salieran favorecidos, ¿verdad? Entonces, existe esa intencionalidad. Se molestan, por ejemplo, que el ICS tenga convenios con la Organización Mundial Panamericana de la Salud para la compra de medicinas, para generar transparencia. Es decir, este tipo de cosas hay que decirlas. El ICS sobrevive y deberíamos realmente de luchar porque se fortalezca. La Universidad de San Carlos, ¿cómo no vamos a querer a la Universidad de San Carlos? Sí, históricamente ha sido una universidad del pueblo, sin embargo la han ido interviniendo y le han ido quitando, digamos, contenido a la enseñanza en la Universidad de San Carlos. Y hoy en día yo sí les puedo decir, la Universidad de San Carlos también ha estado involucrada en sucesos o en lamentables escándalos que tienen que ver con la corrupción. Recientemente, problemas que se han tenido con los estudiantes en la Universidad de San Carlos, precisamente porque no hay una reforma educativa, porque no se empuja. Es necesario que se tomen en cuenta las nuevas exigencias de la población guatemalteca y la población estudiantil. Tenemos esas dificultades. Entonces, existen los logros, pero lo que quiero dejar claro es que la revolución en 10 años hizo más de lo que han hecho gobiernos en más de 50, 60 años, y después de la invasión norteamericana en 1954, se han dedicado a desmontar estos logros de la revolución. Sin embargo, muchos de ellos, el Código de Trabajo, por ejemplo, está, pero ¿cuánto se cumple? ¿Verdad? Es decir, no lo niego, existe esto. La revolución, sin embargo, si se hubiera seguido en esa dinámica y con esa visión de la revolución, Guatemala hubiera alcanzado un desarrollo mucho mayor, ¿verdad? La reforma agraria en que se impulsó en el tiempo de Jacobo Arbenz Guzmán no es una medida socialista, ni Jacobo Arbenz era un gobierno socialista. Eran gobiernos capitalistas, pero en todo caso con una visión de modernización del capitalismo en Guatemala. Y lo que se buscaba con la reforma agraria era precisamente erradicar esas formas semifeudales que existían en el campo, en la agricultura, y abrirle el paso, en todo caso, al desarrollo agrícola del país, al desarrollo comercial, al desarrollo industrial. Ahora bien, diputado Walter Félix, terminando de redondear el tema de la Universidad de San Carlos, por ejemplo, eso en gran medida fue pensamiento del presidente Juan José Arévalo. Es decir, que el 28 de enero del 47 firmó ese decreto número 325 y el artículo 2 de ese decreto dice que su fin fundamental es elevar el nivel espiritual de los habitantes de la República. Digamos, esto ha ocasionado comentarios de diversa naturaleza en cuanto a que si se extravió en el camino el pensamiento de Juan José Arévalo. Inclusive ha provocado artículos muy bien documentados que uno reciente lo titularon el déficit de la USAC y comparan con la Universidad Nacional Autónoma de México, que digamos, la eficacia, la eficiencia del dinero del pueblo invertido es mucho mayor en la UNAM que en la USAC. Pero en todo caso, solo vamos a un breve corte, enseguida volvemos.
Estamos conversando con el diputado Walter Félix. Él es diputado de URNG por el departamento de Huehuetenango. Y también está con nosotros el secretario general del partido URNG. El tema es el 20 de octubre de 1944 y en el segmento anterior hablábamos con el diputado Walter Félix sobre lo que nace en el gobierno del presidente Juan José Arévalo, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, y sobre eso se aludió un poco al tema de que ha servido en varios casos de botín para varias personas y que han de alguna forma obtenido algún beneficio que no era lícito. Y también hemos conversado sobre el tema de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que nace también el 28 de enero de 1947 por el decreto 325 firmado por Juan José Arévalo y que en su artículo 2 dice que su fin fundamental es elevar el nivel espiritual de los habitantes de la República de Guatemala y que al parecer pudiera haberse extraviado un poco ese concepto en el camino. Y también nace el tema del sindicalismo. Y sobre el tema del sindicalismo, el 4 de febrero del 2018, un medio digital, hablando de un dirigente magisterial, lo califica como el perfecto extorsionista político. Así lo dice ese artículo. Diputado Walter Félix, luce como que los buenos propósitos que tuvo en su momento, quizá muy adelantado a su época, Juan José Arévalo, que mi mamá me contaba que le decían chilacayote porque era bien cholón, es decir, y también me contaba que a Carlos Castillo Armas le decían caradiacha porque tenía una nariz muy pronunciada. Mire, ¿qué nos puede, como que se perdió en el camino ese espíritu de Juan José Arévalo, digamos, viendo las circunstancias actuales del ICS, que han pretendido beneficiarse ilícitamente de él, de la Universidad de San Carlos, que el propósito fundamental lo dejó definido Juan José Arévalo, y como que perdió un poco el rumbo, y el sindicalismo, hasta ser señalado un alto dirigente sindical como el perfecto extorsionista político. ¿Qué nos puede comentar? Bueno, yo diría que el pensamiento de Juan José Arévalo o de todos los dirigentes de la Revolución de Octubre del 44 es un pensamiento que sigue vivo. Lo que sucedió y lo que cambió de rumbo en realidad fueron quienes asumieron el gobierno después del golpe de Estado de 1954. Porque le dieron un rumbo distinto. Esos objetivos que tenía la Revolución de Octubre de convertir al país en una nación económicamente independiente, de convertir a nuestra nación, de tener una economía trazada, predominantemente feudal, para convertirlo en un país capitalista moderno, esas transformaciones que buscaban de alguna manera elevar el nivel de vida de las masas populares guatemaltecas, eso se perdió. Porque los objetivos fueron otros. Fue restablecer el poder de la oligarquía, fue restablecer los intereses del imperialismo norteamericano y por lo tanto, pues bueno, esos objetivos de la revolución quedaron de lado, ¿verdad? Eso es lo que realmente pasó. No es que se haya extraviado realmente el pensamiento de Juan José Arévalo. Ahora bien, diputado Walter Félix, en marzo del 2020 se publica una entrevista en un diario escrito nacional de un expresidente del Tribunal Supremo Electoral, mi colega Mario Guerra Roldán. Y respecto a lo que estaba sucediendo cuando se iban a dar las elecciones del nuevo Tribunal Supremo Electoral, él dijo: soy realista, vivimos una época de ausencia de valores, donde todo se basa en el interés político y económico para salir de pobres.
Y él dice, en cuanto a las reformas que se estaban planteando para la ley electoral y de partidos políticos, él dijo lo siguiente: para mí el sistema político electoral ha caducado y se encuentra en una tremenda crisis y no se arregla con solo reformas electorales, pues esta ley parece un tubo de llanta lleno de parches para que las personas puedan flotar dentro de una piscina contaminada. Eso de piscina contaminada se podría interpretar de otras formas. Entonces, lo que alguien con un pensamiento de otra naturaleza dejó, ahora como que esa pérdida y ausencia de valores está destruyendo muchas cosas y está minusvaluando lo que el presidente Arévalo logró en un momento dado. ¿Qué nos puede comentar, por ejemplo, esas declaraciones de Mario Guerra Roldán, en donde él lo dice claramente? Digamos, es que todo es ya con un interés político y económico para salir de pobres. Bueno, depende, porque en realidad yo coincido en mucho de lo que Guerra Roldán plantea. Efectivamente, eso es así, ¿verdad? Hay un sistema político que realmente está muy descompuesto. No es realmente los partidos políticos en Guatemala. No son verdaderas instituciones políticas. Muchos de ellos son clubes de amigos que se juntan cada vez que hay elecciones, que les interesa solo un cargo, que les interesa solo lograr un puesto público. ¿Para qué? Para enriquecerse, y en ese sentido, que lo dice el amigo ahí, Guerra Roldán, ¿verdad? Para enriquecerse, para hacer fortuna, en todo caso personal o determinados sectores del país, pero no es para sacar a Guatemala del atraso y el de su desarrollo en que lo han metido. Eso es lo que pasa. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Mientras eso no cambie, mientras no haya un verdadero sistema de partidos políticos que funcionen de una manera muy democrática, pues esto lo vamos a seguir teniendo. Y lo que da como resultado es que llegan a ocupar los cargos públicos gente que no tiene la suficiente capacidad y el expertise para poder dirigir a la nación, o para ocupar los cargos a los que llegan. O sea, pues, tenemos esa debilidad. Ahora, perdón, diputado, yo leí un ensayo de alguien de una universidad privada que decía que ética y política son inseparables. ¿Usted qué opina? Que debiera de ser así, y ojalá fuera así, pero más bien aquí hoy en día están divorciadas la ética y la política, lamentablemente, porque si no, nosotros nos damos cuenta de lo que sucede en el Congreso de la República. Es decir, recientemente se da una elección de junta directiva en el Congreso de la República, donde nuevamente se dan prácticas que se han venido dando y que se han ido perpetuando para elegir las juntas directivas del Congreso. No hay una representatividad en la junta directiva del Congreso. Y no me refiero a la representatividad solo física, sino me refiero a una agenda legislativa que recoja las propuestas y las iniciativas que vienen de los diferentes sectores. Entonces, ahí nos damos cuenta, pues, ¿verdad? ¿Cómo esta situación se repite? Y cómo, pues bueno, estas malas prácticas siguen dando como resultado que quienes conducen a los poderes del Estado o las instituciones del Estado es gente que no precisamente llega ahí para jugar el papel que constitucionalmente les corresponde o con la visión de sacar adelante al país, sino para amasar fortuna en lo personal, repito, o para favorecer los intereses de determinados sectores de poder de Guatemala, que son a quienes en última instancia representan. Ahora, diputado, pasando al tema de Jacobo Arbenz Guzmán, que al parecer, según una biografía de Arbenz escrita por, me parece, es un historiador de nacionalidad argentina, habían llegado a un acuerdo con el presidente Arévalo, Francisco Javier Arana y Jacobo Arbenz, de que por cuestiones de edad el que sucediera a Arévalo fuera Francisco Javier Arana y después Arbenz. Porque, por ejemplo, cuando se da el hecho de que forman el triunvirato,
Arbenz lo forma teniendo solamente 31 años. Francisco Javier Arana tenía 39 y me parece que Jorge Toriello 36. Entonces hicieron ese acuerdo, pero después rompen ese acuerdo, lo rompe Arbenz y se produce el asesinato, homicidio, muerte, como se le quiera llamar, de Francisco Javier Arana en el Puente de la Gloria en Amatitlán, digamos, porque él había ido a, llamémosle, recoger 400 fusiles que estaban guardados allá en el Morlón, y a su regreso sucede ese evento. Pero finalmente también Arbenz gana la presidencia de la República. Hubo estado de sitio previo a las elecciones y su principal contrincante, Idígoras Fuentes, escondido y después fue al exilio en El Salvador. Entremos a esa fase, pero solo vamos a un breve corte, enseguida volvemos. Nuevo Mundo. Estamos conversando con el diputado de URNG, el señor Walter Félix, y estábamos entrando al tema del gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán. Como el tiempo se nos ha avanzado, diputado, ¿algún comentario, alguna reseña histórica que usted quiera hacer sobre ese periodo de gobierno? Bueno, yo lo que podría decir por ya la escasez que tenemos de tiempo es que la lucha política en todas partes del mundo y en todo momento no ha estado exenta pues de contradicciones, de problemas, etcétera. Y bueno, en el caso del gobierno de Jacobo Arbenz, que fue de 1951 a 1954, que es prácticamente, digamos, una segunda fase de la revolución de octubre de 1944, yo lo que puedo decir es que en esta fase, en esta segunda fase, efectivamente es donde el gobierno toma las medidas, digamos, que vienen precisamente a generar la independencia económica del país, pero que, repito, medidas que entran en contradicción con los intereses de Estados Unidos. La reforma agraria es un tema que fue muy cuestionado y que se opuso la United Fruit Company, ¿verdad? Principalmente, que era conocida como la mamita United, que eran los que tenían el control prácticamente de la producción y la exportación del banano en Guatemala, que crea, por ejemplo, la carretera al Atlántico, que le quita el monopolio a los ferrocarriles, a la IRCA, que era precisamente controlada por el gobierno de Estados Unidos, que construye el puerto Santo Tomás de Castilla para abrirle una salida al comercio internacional de Guatemala, que edifican la hidroeléctrica Jurún Marina La, ¿verdad? Que le quita también el monopolio que tenía la Electric Boat and Charter de Estados Unidos. Es decir, las medidas que se toman durante el gobierno de Jacobo Arbenz sí son medidas que vienen a generar la posibilidad de tener un país con una economía independiente. A esto se suma también la política exterior independiente que va tomando Guatemala, y esto es lo que molestó al imperialismo norteamericano, que, hay que decirlo claro, ¿verdad?, se apoyó en la traición de algunos militares del ejército, ¿verdad?, y en sectores de la oligarquía guatemalteca para poder derrocar a un gobierno que, de haber continuado, el desarrollo del país y la realidad de Guatemala fuera muy distinta. Ahora bien, en los anales de la historia existe una reunión que hubo el día 7 de junio del año en que renunció Jacobo Arbenz Guzmán, en donde varios mandos militares, el jefe de las Fuerzas Armadas, el ministro de la Defensa, le trasladaron varias preguntas que era el sentir del ejército en ese momento, y le advirtieron que no se veía bien las cosas que él estaba haciendo. Yo les recomiendo a los oyentes, cuando menos,
que puedan leer una biografía de Arbenz. El libro se llama Arbenz, una biografía, porque están los datos biográficos. Y también les recomiendo, porque la historia no termina ahí. El 2 de agosto del 54, cadetes patojos de 14, 15 y 16 años, y a quien uno de ellos tuve el gusto de tenerlo en el programa ya, ahora ya es ochentón, el coronel Páez, nos contó, y existe un libro, en Guatemala los héroes tienen 15 años, porque cuando entra el Ejército de la Liberación, los cadetes se sienten humillados, los hacen marchar atrás del Ejército de la Liberación y los insultan en el campo de Marte. Y toman la decisión, un 2 de agosto, de atacar al Ejército de la Liberación, y como yo le dije al coronel Páez, les picaron la cresta en primer lugar, y como eran patojos, tenían las hormonas al nivel más alto y echaron barniz, y defendieron la institucionalidad del Ejército de Guatemala. Pero como tenemos con nosotros también, a quien agradecemos la presencia, al señor Gregorio Chay, secretario general de URNG, queremos darle la bienvenida, y usted que ha escuchado todo, ¿qué nos puede decir don Gregorio Chay? Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Bueno, lo primero es que la agenda de la Revolución del 44 sigue siendo una agenda vigente para Guatemala. Es responsabilidad de los guatemaltecos y guatemaltecas darle continuidad a esa agenda, que se complementa con la agenda de los acuerdos de paz y la agenda histórica de los pueblos indígenas. Lo que es, no hay que darle mucha vuelta, porque es lo que se necesita todavía, ¿cierto? Pasar por esta fase de la historia guatemalteca, de la modernización capitalista con desarrollo social y la democracia plena que establecen los acuerdos de paz y justicia social. Entonces creo que la gran pregunta para todos quienes luchamos por una transformación democrática del país es qué hacer en este momento, cuando nos encontramos en un país con una regresión terrible en casi todos los sentidos, en lo político, en lo económico, en lo cultural, y nos vemos obligados a trazarnos ese reto de seguir esa ruta que trazaron nuestros ancestros, y decir que vamos a darle continuidad. Pero sí es necesario que nos sentemos, que veamos. Fíjese, solo el análisis muy sencillo, numérico, de las elecciones recientes dan cuenta que el voto afín a la izquierda de 7 partidos llega alrededor de 700,000 votos, que hubieran dado lugar a que, en vez de tener 15 diputados en el Congreso de la República, tuviéramos 42, a cualquiera. Invito a los muchachos, a las muchachas ahorita, agarren su cuaderno, su lapicero, vean los números, apliquen la fórmula matemática que establece el Tribunal Supremo Electoral, y tendríamos ese número. Hubiéramos sido la primera fuerza política en el Congreso de la República, porque la UNE no hubiera tenido esos votos, esos diputados, porque se les hubiera restado a ellos. Ahora, ¿cuál es el gran problema? La división entre nosotros, la falta de unidad, la falta de perspectivas. Por eso... ¿Me permite felicitarle por su honestidad? La división entre ustedes es el gran problema, y han venido divididos desde hace muchos años. Cuando yo entré a la Facultad de Derecho en el siglo pasado, ya se hablaba de los estalinistas, los trotskistas, los maoístas, los leninistas, y se formaron 4 facciones, que solo porque un señor imberbe que vivía en el exterior los unió, se pudieron unir, pero cuando van a las elecciones, ahí se pierde todo sentido de unidad. Entonces, ¿podrían hacer más si realmente tuvieran ese sentido de unidad? Y ustedes participaron en la agenda nacional compartida,
que era para un esfuerzo para una Guatemala del siglo XXI. Alba Maldonado firmó por URNG. Entonces, si hay dificultades de unidad a lo interno, va a haber muchas más dificultades ya cuando se hable con más grupos. ¿Usted qué pensaría? ¿Nos falta un Nelson Mandela en Guatemala? No, porque, es decir, quisiéramos, por supuesto, tener de verdad la dicha de tener un líder de esa talla, pero también los hemos tenido. Aquí hay algo más que solo la falta de división. No olvidemos que tenemos en Guatemala una de las oligarquías más poderosas y retrógradas del continente, que tiene tremenda fortaleza. O sea, han propiciado la división. O sea, tenemos varios problemas. ¿Pero de qué se trata? La agenda está clara. O sea, las conquistas de la revolución hay que darles continuidad. Las demandas de la revolución hay que darles continuidad, y están los acuerdos de paz. O sea, es cuestión de sentarnos y entender que solos no llegamos lejos. Por eso en el comunicado de URNG del 20 de octubre se enfatiza en eso. URNG ha reflexionado mucho en el tema. URNG ha hecho análisis de la situación histórica y de la situación actual, y se propone contribuir. No estamos diciendo nos ponemos al frente, no, sencillamente se propone URNG contribuir a desarrollar esa conciencia, esa necesidad que solos no llegamos a nada. Pero además, si revisamos, tenemos las mismas reivindicaciones, tenemos las mismas necesidades, no solo las organizaciones políticas, las organizaciones sociales. O sea, ninguna demanda de los campesinos, de los indígenas, de las mujeres, de los jóvenes va a tener éxito en tanto reinen estos gobiernos que tienen como criterio rector la corrupción y la impunidad. Ahora, señor Gregorio Chay, usted como hombre de Estado, usted es el secretario general de un partido político que tiene, digamos, una trayectoria que en su momento fue combatir por medio de las armas. ¿Qué opina de lo que en el 2016 10 simpatizantes de la socialdemocracia escribieron en un manifiesto: Guatemala merece un destino mejor, y dice lo siguiente: como consecuencia, o sea, como estamos, ¿quién podría negar la posibilidad de que estemos incubando aquí y ahora un nuevo conflicto armado o el advenimiento de una autocracia? Autocracia es dictadura. ¿Usted qué opina? Que eso no es decisión de nadie, son resultados históricos y que por supuesto se pueden dar, por supuesto. Las causas, según la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, las causas del conflicto armado interno están en el cierre de los espacios políticos, por un lado, y en la discriminación, la explotación a los pueblos. Si se dan nuevamente esas condiciones, por supuesto que van a surgir movimientos armados, y no porque lo decida URNG o lo decida cualquiera, son resultados históricos, y se pueden dar. Se pueden dar porque hay un punto en que los pueblos se cansan, hay un punto en que los pueblos no tienen otra alternativa, y ese fue el hecho del surgimiento de la lucha armada en Guatemala, y sobre todo la incorporación de los pueblos indígenas que traían y llevan todavía demandas históricas sin resolver, que se unen con las demandas de otros sectores democráticos y progresistas, y le repito, eso se puede dar. URNG no quiere otra guerra, URNG no desea un nuevo conflicto armado que derrame más sangre al país, y por eso lucha por las demandas de la revolución y de los acuerdos de paz. Queremos agradecer la presencia del diputado Walter Félix de URNG, de su secretario general de URNG, don Gregorio Chay, y les invito a leer la historia, les invito a conocer qué sucedió en el siglo pasado, porque mucho de eso todavía persiste.
Si tus pensamientos siguen siendo azul y blanco, prepárate para un nuevo espacio en Tribuna Nacional.